Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra explicación de la fe católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, publicado por el Papa San Pío X. El Papa San Pío X, que fue vicario, párroco, director de seminario, director espiritual, obispo, cardenal y papa, fue siempre catequista. ¿Por qué? Y porque nuestro Señor dijo: vayan y prediquen su doctrina, su evangelio. El catecismo es la explicación, comunicación y explicación del evangelio de Cristo, dada por la Iglesia, por el magisterio de los obispos y de sus ayudantes, los sacerdotes. Debido a que la fe no cambia, la moral no cambia, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Entonces este catecismo lo usamos porque es algo seguro, algo católico, algo sintético, y de hecho el Papa Benedicto XVI dijo algo maravilloso, dijo textualmente esto acerca de este catecismo: el catecismo de San Pío X, que lleva su firma, pero es de la Iglesia Católica, fue para muchos una guía segura en el aprendizaje de las verdades de la fe, por su lenguaje sencillo, claro y preciso, y por su eficacia expositiva. Entonces es una guía segura en el aprendizaje de las verdades de la fe, porque si la fe no está conocida como debe ser conocida, es la catástrofe, lleva al relativismo. Y este catecismo, bien, que toma la síntesis de toda la enseñanza del magisterio de la Iglesia, dice: esto es lo que tienes que creer, el credo, esto es lo que tiene que hacer la moral, esto es lo que tiene que hacer, recibir más bien los sacramentos y la oración. Entonces, hoy analizamos el sacramento de los santos óleos, su extrema unción, unción de los enfermos. Hay varios nombres, es la misma realidad. Preguntas 809, 814. Vamos a ver todo de un golpe y después vamos a analizar más a fondo con ejemplos. ¿Qué es el sacramento de la extrema unción, llamado también santos óleos o unción de los enfermos? Extrema unción, llamada también santos óleos, es un sacramento instituido para alivio espiritual y aún temporal de los enfermos en peligro de muerte. Entonces, el sacramento de los santos óleos de extrema unción es un sacramento que tiene dos fines: alivio espiritual e incluso temporal, físico, sanación de los enfermos en peligro de muerte. Una persona, por ejemplo, que tiene cáncer, está en peligro de muerte. Santiago apóstol, en su carta, capítulo 5, versículo 14, dice: ¿está algún enfermo entre vosotros? Haga venir a los presbíteros de la iglesia, los presbíteros, los sacerdotes, y oren sobre él, ungiéndole con óleo en nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y lo levantará el Señor, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Los hermanos, es muy claro. ¿Está algún enfermo entre vosotros? ¿Qué debe hacer? Haga venir a los presbíteros de la iglesia. ¿A quién? A los presbíteros, a los sacerdotes. No a disque curanderos, brujos o no sé qué. No. Presbíteros, sacerdotes. ¿Y quién debe rezar sobre él? Los presbíteros, ungiéndole con óleo en nombre del Señor.
Si tiene pecados, le serán perdonados, y si Dios juzga bien, incluso le devuelve la salud física. Entonces es un sacramento instituido para alivio del alma y aún del cuerpo de los enfermos de gravedad, no cualquier enfermedad de gravedad. Entonces la extrema unción, los santos óleos, es un sacramento instituido para alivio espiritual y aún temporal de los enfermos. La Iglesia Católica, con autoridad divina, dice: la unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Cristo mediante el apóstol Santiago 5:14. Claro, siempre hay sectas que rechazan la Iglesia y después, por su desgracia y desgracia de sus víctimas, se privan de estos dones de Dios. Lutero, por desgracia, eliminó 6 de los 7 sacramentos. Y ahora, ¿qué hicieron estos pobres protestantes? Inventaron que van a rezar por el enfermo y hacerle oraciones para consolarlo. Sí, pero hay algo mucho más poderoso. El Santo Sacramento, que es acción del Espíritu Santo sobre cuerpo y alma. Eso es gravísimo. Es muy importante. Es muy importante. Incluso dice, si tiene pecado, serán perdonados. Por ejemplo, una persona católica que tiene fe, que tiene arrepentimiento y está en pecado mortal, bien, el hecho de ungirlo el sacerdote con esta fe y ese deseo del enfermo, aunque no pueda hablar, está en coma, bien, los santos óleos borran el pecado mortal, ni más ni menos. Borran el pecado mortal y le abren delante de él la puerta del cielo. Los santos óleos solo pueden ser administrados válidamente por los obispos y los presbíteros. Nadie puede dar los santos óleos si no es sacerdote, mayor, obispo y auxiliar el sacerdote que conocemos. Los santos óleos solo pueden ser administrados válidamente por los obispos y los sacerdotes. Esto es verdad de fe católica, Santiago 5:14. Y bien, hoy por desgracia dije, pues son miles y miles los pobres cristianos que ni saben de esto. Es gravísimo, esto es gravísimo. La unción de los enfermos saca del pecado mortal al alma que Dios no quiere estuviera en pecado y que no pudo confesarse, pero tenía el deseo, tenía el arrepentimiento, el deseo, borra el pecado mortal. Ahora, ¿cuáles son los efectos, los frutos de los santos óleos? Y bien, el sacramento de la extrema unción produce los siguientes frutos, dice nuestro catecismo, pregunta 810. 1. Aumenta la gracia santificante, aumenta la santidad. 2. Borra los pecados veniales y aun los mortales que el enfermo arrepentido no hubiera podido confesar. Tenía el deseo de confesarlos. 3. Quita aquella debilidad y desmayo para el bien, que dura aún después de alcanzado el perdón de los pecados. Entonces da fuerza, energía al alma para hacer el bien. 4. Da fuerzas para sufrir con paciencia la enfermedad, resistir las tentaciones y morir santamente. 5. Ayuda a recobrar la salud del cuerpo y, si conviene, incluso del alma, como dice Santiago. Repito, es muy importante. Los santos óleos tienen frutos extraordinarios. 1. Aumenta la santidad, es decir, nos acerca más de Dios. Al aumentar la santidad, aumenta fe, esperanza, caridad y las virtudes, dones del Espíritu Santo. Y por lo tanto, menos purgatorio. 2. Borra los pecados veniales. Y aún borra los pecados mortales en la persona que no pudo confesarse, teniendo el deseo de confesarse y tener arrepentimiento de sus pecados. 3. Quita aquella debilidad de desmayo para el bien. Cuando uno está enfermo no tiene ninguna gana. Y bien da fuerza para hacer el bien, para rezar, para ofrecer todo al Señor. 4. Da fuerzas para sufrir con paciencia la enfermedad. Sí,
ayuda a sufrir con paciencia el fruto, la enfermedad. ¿Por qué? Porque el enfermo que recibió los santos óleos tiene más fuerza, más paciencia para ofrecer sus penas, dolores en unión con Cristo y tener menos purgatorio y llegar más fácilmente, rápidamente al cielo. También los santos óleos, escuchen bien esto, hermanos, los santos óleos dan fuerzas para resistir las tentaciones. ¿Por qué? Y porque el diablo quiere en los últimos momentos atacar más fuerte para desanimar, hacer pecar, desesperar a la gente. Entonces tiene fuerzas para resistir las tentaciones, rechazarlas y para morir santamente, cristianamente. Ayuda también a recobrar la salud del cuerpo, si Dios juzga que es bueno. Yo conocí una señora, en paz descanse ahora, y bien vivió 15 años después de haber recibido 4 veces los santos óleos, que estaba en peligro de muerte. ¿En qué tiempo se deben recibir los santos óleos? Los santos óleos deben recibirse cuando los fieles, después de llegado al uso de la razón, se hallaren en peligro de muerte por enfermedad u vejez, y se ha de procurar que se administren cuando el enfermo está en su cabal juicio y hay alguna esperanza de vida. Entonces, todo cristiano puede recibir los santos óleos después del uso de razón cuando hay peligro de muerte. Y ha de procurarse administrarlos cuando el enfermo está en su cabal juicio, no esperar que esté en el coma. Sirve, claro, todavía, pero si él recibe en estado de juicio, todo consciente, es más provechoso porque él colabora con el sacramento y recibe más santidad. Un día una señora me pidió los santos óleos. No los tenía conmigo porque no estaba previsto. Después regresé a verla con los santos óleos. Dije, señora, ¿cómo anda? Ando bien. Entonces, ¿para qué pide los santos óleos? Para que pueda contestar, padre, dice. Para que pueda contestar, participar, recibirlo con mi juicio. Tenía razón esa señora. Otra pregunta. ¿Por qué se ha de procurar que se administren los santos óleos cuando el enfermo está en su cabal juicio y hay alguna esperanza de vida? Se ha de procurar que se administren los santos óleos cuando el enfermo está en su cabal juicio y hay alguna esperanza de vida, porque recibiéndolos con mejor disposición puede ser mayor el fruto. Y también porque, como este sacramento, ayudando a las fuerzas de la naturaleza, da la salud del cuerpo, si conviene al alma, no ha de aguardarse a que el enfermo esté desahuciado. Entonces, llamar al sacerdote cuando el enfermo está en su cabal juicio, cuando todavía no está tan debilitado, porque el sacramento, ayudado a la fuerza de la naturaleza, puede darle la salud corporal, si Dios juzga bien, y no esperar que esté en el coma. Claro, aunque esté en el coma, todavía sirve, pero ya no tiene todos los mismos efectos. Entonces, queridos hermanos, cuando uno sabe que una persona está en peligro de muerte, y que hay una muerte posible, según los médicos especialistas, de recibir los santos óleos, es de suma importancia, Leí que un obispo, cuando supo que tenía cáncer y que no tenía mucha vida, bien mandó a todos los sacerdotes de su diócesis de unirse en la catedral. Celebró la misa y el sermón dijo, mire, yo estoy por irme, bien, voy a celebrar la misa en presencia de todos ustedes y quiero y voy a consagrar los santos óleos y que aquí un sacerdote me dé los santos óleos en presencia de todos. Y todavía vivió unos meses, después murió. ¿Con qué disposiciones ha de recibirse la extremaunción? Las principales disposiciones para recibir la extremaunción son estar en gracia de Dios, confiar en la virtud del sacramento y en la divina misericordia y resignarse en la voluntad del Señor. Entonces, para recibir los santos óleos hace falta estar en gracia de Dios, es decir, haberse confesado y confiar en el Santo Sacramento, que si realmente es Dios mismo que actúa mediante el sacramento sobre el alma, y tener confianza también
en la misericordia de Dios y ponerse en la mano de Dios, resignarse a su santa voluntad. Entonces una persona, por ejemplo, que está en su cabal juicio, recibe los santos óleos, pero no se confiesa y está en pecado mortal, pues haría un sacrilegio. ¿Por qué? Porque es un sacramento de los vivos. Es un sacramento de los vivos. Es decir, una persona, hay sacramentos que deben recibirse en estado de gracia. Por ejemplo, la confirmación, la Eucaristía, la comunión, el orden sacerdotal, el matrimonio y los santos óleos. Ahora supongamos una persona está en el coma, antes de caer en el coma sí quiso confesarse, que tuvo arrepentimiento, sí tenía el deseo de recibir los sacramentos como Dios manda, con confesión y todo. Entonces en este caso los santos óleos borran el pecado mortal. Pero una persona que está en su cabal juicio, no quiere confesarse y quiere recibir los santos óleos, la comunión, ahí haría un sacrilegio, un pasaporte para el infierno. Es grave esto. Entonces, recibirse en estado de gracia. Dijimos, hay estos sacramentos que dije deben recibirse en gracia, y hay dos sacramentos que sacan del pecado, que llamamos sacramentos de los muertos, espiritualmente hablando: el bautismo, que da la primera vez la gracia y la santidad, y la penitencia, la confesión. ¿Qué sentimientos ha de tener el enfermo a la vista del sacerdote? A la vista del sacerdote, el enfermo ha de tener sentimientos de gratitud con Dios por habérselo enviado, y ha de recibir con gusto y pedir, si puede, por sí mismo los auxilios de la religión. ¿Por qué? Porque realmente el sacerdote que va a visitar al enfermo es el ministro del Señor, instrumento de Cristo. Es Cristo que visita al enfermo para bendecirlo, para confesarlo, para administrarle los santos óleos. Entonces dijimos que los santos óleos, mediante esta unción, bien quitan los rastros, reliquias de la mala vida pasada. Por eso el sacerdote unge los 5 sentidos del enfermo, diciendo: por esa santa unción y su infinita misericordia, Dios te perdone todo lo que usted falló con tus ojos, con tus manos, tus pies, tu oído, etc. La extrema unción también, dijimos, aumenta la gracia, la santidad, y quita y disminuye la pena temporal debido por los pecados. Entonces nos da menos purgatorio. Perdona los pecados veniales, dijimos, y también los mortales, al que estando arrepentido no puede confesarse ni hacer el acto de contrición, etc. Otro efecto de los santos óleos es dar fuerza, robustez contra las tentaciones del demonio, dijimos. Es muy importante esto. Y por fin suaviza, alivia los dolores o ayuda a soportarlos. Y si Dios juzga bien, también da la salud del cuerpo, dijimos. Entonces, el ministro del sacramento de los santos óleos es exclusivamente el sacerdote. Y estos que van a hacer sus oraciones, su circo ahí, etcétera, etcétera, privan al enfermo de muchas cosas, de un santo sacramento. Cuidado. Los santos sacramentos son los canales de la salvación de Cristo al alma. Claro, después de los santos óleos, que la gente rece por el enfermo, qué bueno, pero primero el sacerdote. Veamos un poco unas historias. El rey David fue ungido 3 veces. La primera, cuando, aún siendo muy joven, lo ungió el profeta Samuel en la casa de su padre. Desde entonces fue destinado para rey. La segunda fue ungido en Hebrón, en la ciudad de Hebrón, cuando comenzaron sus mayores guerras y batallas. La tercera, cuando fue proclamado rey de todo Israel. 3 veces también es ungido el cristiano. En el bautismo lo ungen el pecho y la espalda con el óleo de los catecúmenos, y luego la coronilla de la cabeza con el santo crisma, porque ha sido escogido para reinar en el cielo. En la confirmación se le unge la frente con el crisma para que como soldado valeroso luche con denuedo contra los enemigos de su alma. Y en la extrema unción es ungido con el óleo de los enfermos cuando sea próximo a ser coronado en la gloria. El capellán auxiliar de don Manuel San Martín,
perteneciente a la columna del general Saro, en las esfuerzas que operaban en el desembarco del Alhucemas, hallándose afecto al hospital móvil, el día 11 de septiembre de 1925, en la playa de Cebadilla, hubo de acudir urgentemente, en pleno campo de batalla, a prestar los auxilios espirituales al heroico teniente don Mariano Mota, herido por una granada enemiga. Se disponía a ungirle con los santos óleos cuando cayó otra granada que causó 5 heridas al señor San Martín en la cadera y en el muslo derecho. Los dos fueron trasladados en gravísimo estado al barco hospital Barcelo con rumbo a Melilla. Ya en el barco, el capitán médico manifestó al señor capellán que el teniente Mota se hallaba moribundo. El benemérito sacerdote, tendido en su camilla, pidió que le colocasen junto a la mesa de operaciones donde estaba el teniente. Oyó su fervorosa confesión, le absolvió, y entraron luego los que allí se encontraban y levantaron la camilla para que pudiera el señor San Martín ungir al desgarrado cuerpo de aquel buen cristiano y valiente patriota. Todos los presentes, entre los que se encontraban la duquesa de la Victoria, obviamente impresionados por la emocionadísima escena, asistieron a ella sin poder contener el llanto. En Misiones Dominicanas, una revista, refiere el padre Fray Domingo Baro que en el hospital militar de Haipong, en Tunking, un enfermo a quien iban a cortar una pierna gangrenada se curó al recibir la extrema unción. Sí, Dios lo dijo. Santa Bernadetta Subirus, la vidente de Lourdes, recibió varias veces el sacramento de la extrema unción. En su última enfermedad mostraba cierta oposición a recibir una vez más este sacramento. Extrañó tal conducta en tan santa religiosa. Temo, replicó ella, que me cure como lo he hecho otras veces. Deseaba morir para ver en el cielo a la que tan hermosa se lo había aparecido en Lourdes. Otra historia interesante. La emperatriz María Teresa de Austria mandó a su médico que le avisase el día que la viese en peligro de muerte, y así lo cumplió este. Llamó entonces la emperatriz a su confesor, y después de hacer confesión general de toda su vida, recibió el viático, la Santa Comunión, y la extrema unción delante de todos los dignitarios de la corte. Arregló los asuntos del gobierno, se despidió de la familia y pidió perdón a todos sus servidores. Al indicarle que durmiera, contestó decidida: «Quiero despierta a recibir la muerte. Bien poco me gustaría que me sorprendiera durmiendo». Y a poco murió dulcemente, con gran edificación de los presentes. Otra historia interesante. Escribe San Bernardino que, estando persuadiendo al confesor a un rico que se confesase, él no le decía otra cosa sino preguntarle: «¿A cómo pasa ya la lana? ¿Cuánto vale la hora?». Y como el sacerdote le dijese: «Señor, por amor de Dios, que deje eso y mire por su alma», el enfermo proseguía en informarse de lo que pasaba en cosas de donde podía esperar ganancias, y decía: «Padre, ¿cuándo vendrán las naves? ¿Han venido ya?». El tipo estaba en sus negocios, porque estaba tan metido en las cosas temporales y en sus ganancias que ni podía hablar ni pensar de otra cosa. Pero instándole más el confesor a que mirase por sí y se confesase, lo más que pudo sacar de él fue decirle: «No puedo». Y de esta manera murió el pobre esclavo del dinero. La confirmación unge al hombre para las batallas de la vida. La extrema unción lo unge para triunfar de los últimos asaltos del demonio y llegar al cielo. Que los hermanos tengan piedad de sus enfermos, de sus ancianos, de sí mismo. Es algo serio.
Los santos óleos, en muchos casos, abrieron la puerta del cielo para las almas que pedían el perdón del Señor y que no pudieron ni siquiera confesarse. Entonces, para hacer una buena cristiana muerte, confesión, santa comunión llamada viático, es viático para el cielo, y los santos óleos. Que Dios los bendiga.